La escena empieza bajo el agua, donde el azul se vuelve casi negro a pocos metros de profundidad. La luz del sol entra en columnas temblorosas, y por un instante todo parece tranquilo, hasta que el relieve aparece. No es un arrecife irregular, no es una pared cualquiera, son escalones, plataformas planas, ángulos duros, cortes que parecen hechos a regla. Una especie de terraza submarina que da la impresión, solo la impresión, de estar diseñada. Y entonces llega el giro moderno. No es un buzo quien señala el detalle más inquietante. Es una inteligencia artificial. En una grabación analizada cuadro por cuadro, un sistema de visión por computadora traza líneas sobre la roca. Marca bordes, detecta planos, une vértices. Lo hace de forma fría, matemática, y de pronto aparece en pantalla un triángulo que parece demasiado limpio para pertenecer al caos natural. 3 líneas nítidas, 3 puntos que cierran una forma perfecta. En la sala, según relatan quienes han presenciado análisis similares, el silencio suele durar unos segundos más de lo normal. No porque se haya probado algo imposible, sino por lo que el cerebro humano, y ahora también el algoritmo, hace cuando ve geometría. Busca intención, busca un autor. Ese triángulo, por supuesto, enciende un reflejo cultural inmediato. El símbolo, el ojo, la idea de que detrás de ciertas formas hay un mensaje. Pero aquí conviene respirar y caminar con cautela, porque una IA no descubre como un arqueólogo, clasifica patrones. Y los patrones pueden ser una pista o una trampa. En el extremo occidental de Japón, cerca del borde donde el mar comienza a parecer otro país, está la isla de Yonaguni, pequeña, remota, ventosa. Desde allí, a poca distancia, el mundo cambia de idioma y de historia. Y justo frente a su costa, bajo un mar que no suele perdonar errores, se encuentra una formación sumergida que, desde hace décadas, divide opiniones y despierta debates. A esa estructura se la conoce popularmente como el Monumento de Yonaguni. Quienes han buceado sobre ella describen superficies escalonadas, paredes con apariencia de bloques y esquinas que parecen cortadas a 90 grados. Algunas tomas, dependiendo del ángulo y de la visibilidad, pueden hacer que el conjunto se vea como una gran plataforma tallada. Ahora imaginen la mezcla perfecta para un misterio contemporáneo. Un sitio real, difícil de acceder y fácil de malinterpretar. Imágenes submarinas que deforman la perspectiva y una IA entrenada para convertir el mundo en líneas y figuras. Si el algoritmo marca un triángulo, ¿está revelando algo que el ojo humano pasó por alto? ¿O está cayendo en la misma debilidad humana de siempre, encontrar significado donde solo hay roca? La pregunta no es menor, porque el triángulo perfecto no vive solo en la pantalla. Vive en lo que sugiere. Un triángulo es estabilidad, es diseño, es intencionalidad. Y cuando aparece en un sitio que ya de por sí parece construido, la imaginación aprieta el acelerador. Surgen ideas, que no fue una formación natural, que alguien la talló cuando el nivel del mar era distinto, que pudo ser un sitio ceremonial, que quizá no es un solo monumento, sino parte de algo más grande, o peor, que es la huella de una historia que no encaja con los libros. Pero el documental no puede permitirse la trampa de las certezas rápidas. Lo responsable es dejar la puerta entreabierta. Lo que parece perfecto, a veces solo parece. Porque bajo el agua, la roca se parte siguiendo líneas internas. Los sedimentos se acomodan en capas. Los terremotos fracturan. Las corrientes erosionan. Y el cerebro, humano o artificial, completa el dibujo. Aún así, hay algo innegable. Cuando se observa Yonaguni el tiempo suficiente, cuesta no sentir que el lugar está pidiendo una explicación. Y esa sensación es el combustible de este episodio. En los siguientes minutos, el relato regresará al origen. ¿Quién encontró esto? ¿Cuándo? ¿Y por qué el mundo no se puso de acuerdo jamás? Y después, paso a paso, se abrirá la grieta. Lo que no encaja, lo que se discute y lo que algunos creen ver cuando el mar está quieto y la visibilidad es perfecta. Mientras una IA
impasible, vuelve a dibujar el mismo triángulo sobre la piedra. La historia moderna de Yonaguni no comienza con arqueólogos ni con expediciones estatales. Comienza con turismo, mar abierto y tiburones martillo. En invierno, las aguas alrededor de Yonaguni se vuelven un imán para buzos, en parte por la posibilidad de ver grandes bancos de tiburón martillo. En ese contexto, en 1986, el operador de buceo Kihachiro Aratake, vinculado a la actividad turística local, dice haber notado, frente a la costa sur de la isla, una serie de formas en el fondo marino que parecían estructuras. No era una cueva bonita, ni un coral extraño. Eran superficies planas y escalonadas, como si alguien hubiera cortado la piedra para convertirla en niveles. El lugar, de acuerdo con descripciones generales, se encuentra cerca del extremo sur de Yonaguni y a profundidades que rondan las decenas de metros, lo suficiente para que la luz y la visibilidad jueguen un papel dramático en lo que se cree ver. La zona está en el mar de Filipinas, no demasiado lejos de Taiwán, en un entorno donde la actividad tectónica no es un detalle menor. Poco después del hallazgo, la formación atrajo miradas académicas y mediáticas. Uno de los nombres que aparece una y otra vez es el del geólogo marino Masaki Kimura, asociado a investigaciones que sostienen la posibilidad de intervención humana o al menos modificación artificial en parte del conjunto. Sin embargo, el simple hecho de que exista un investigador defendiendo esa idea no significa que sea la postura dominante. En resúmenes generales del tema, esas afirmaciones suelen presentarse como controvertidas y, en ocasiones, se encuadran dentro de lo que algunos críticos llaman pseudoarqueología, cuando se extrapola más allá de la evidencia disponible. Y aquí aparece un dato clave para entender por qué el misterio sigue flotando. No existe un reconocimiento oficial del sitio como patrimonio cultural o ruina arqueológica por parte de organismos gubernamentales relevantes. En compilaciones ampliamente citadas sobre el tema, se señala que ni la Agencia de Asuntos Culturales ni el gobierno prefectural local lo tratan como un artefacto cultural a preservar. Esa ausencia de sello institucional no prueba que sea natural, pero sí marca el tono de la postura oficial. Prudencia, distancia y, sobre todo, falta de consenso para declararlo obra humana. La versión oficial resumida: geología que parece arquitectura. La explicación más aceptada en ámbitos escépticos no necesita civilizaciones perdidas ni templos sumergidos. Se apoya en algo mucho más frío. Y por eso mismo, más difícil de aceptar cuando se ven las imágenes. La roca también puede parecer diseñada. Una línea central de esa postura dice, en esencia, lo siguiente: la formación estaría hecha de rocas sedimentarias con planos de estratificación, capas, bien definidos. Esos planos crean superficies naturalmente planas. Luego, procesos como fracturación, fallas y erosión pueden producir bordes rectos, escalones y ángulos, que desde cierto punto de vista parecen tallados. El geólogo Robert Schoch, uno de los críticos más citados frente a la hipótesis construida, ha remarcado precisamente la presencia de planos de estratificación paralelos y cómo las capas tienden a separarse siguiendo esas debilidades naturales, generando geometrías sorprendentemente rectilíneas, sin necesidad de herramientas humanas. Un artículo reciente de divulgación geológica lo explica con una idea sencilla. Un plano de estratificación es, literalmente, el límite entre capas depositadas en momentos distintos. Suelen ser superficies relativamente planas y también puntos de debilidad. Si a eso se le suma actividad tectónica y erosión marina, el resultado puede ser una arquitectura creada por la física, no por una cultura. En otras palabras, la versión oficial no niega que la forma sea impresionante. Lo que niega es el salto lógico de se ve construido a fue construido. Y aún así, incluso aceptando esa explicación, queda un problema narrativo. Yonaguni no se siente como una roca cualquiera cuando se mira en video.
Hay tomas donde las aristas parecen demasiado limpias, donde los escalones parecen demasiado constantes, donde la simetría aparece justo el tiempo suficiente como para sembrar la duda, y luego desaparecer cuando cambia el ángulo o la luz. Ese es el punto exacto, donde el misterio se vuelve peligroso, porque no depende solo de lo que está en el fondo del mar, sino de lo que la mente, y ahora también los algoritmos, está dispuesta a concluir a partir de formas. En el siguiente bloque se abrirá la grieta. ¿Qué es lo que no encaja? ¿Cuáles son los detalles que alimentan la sospecha? ¿Y por qué Yonaguni se convirtió en un campo de batalla entre geología, arqueología y el hambre moderna de encontrar un pasado oculto? Con la versión oficial sobre la mesa, geología que imita arquitectura, el caso Yonaguni debería apagarse. Pero no lo hace, porque hay un detalle incómodo. La formación no solo parece escalonada, parece organizada. En las imágenes más nítidas, se repite un patrón que inquieta a cualquiera que haya visto ruinas reales. Superficies planas, cambios de nivel que recuerdan a terrazas y bordes que desde ciertos ángulos se ven como si hubieran sido recortados. Ese orden es la grieta, lo que alimenta la sospecha 1, la geometría insistente. No es un solo ángulo recto aislado. Son varios planos que, en ciertos recorridos, dan la impresión de formar un conjunto coherente. Es el tipo de ilusión que, cuando aparece una y otra vez, empuja a preguntarse si el azar puede repetirse tanto. Británica resume bien el núcleo del debate. Para algunos es una estructura tipo zigurat, de una ciudad antigua. Para otros, una creación natural. 2. La concentración de rasgos raros en un área pequeña. Los defensores de una intervención humana suelen insistir en que no es solo la forma de un bloque, sino la acumulación de terrazas, paredes y plataformas. Incluso en relatos periodísticos, el argumento aparece como demasiadas coincidencias juntas. 3. Elementos interpretados como diseño, caminos, canales, muros. Aquí la grieta se ensancha. Masaki Kimura ha descrito el sitio como algo más que roca. Ha hablado de estructuras conectadas por caminos y canales, e incluso de un conjunto mayor con varias construcciones identificables. Esa lectura, muy citada en medios, es potente porque convierte formas ambiguas en una ciudad bajo el mar. 4. Supuestas marcas y grabados. En distintos reportes y discusiones se mencionan marcas de herramienta o trazos sobre la superficie. El problema es que, bajo el agua, la roca se raya, se fractura y se erosiona de maneras que pueden parecer intencionales. Sin análisis comparativos y documentación sistemática, esa parte del argumento queda suspendida en una zona peligrosa, entre evidencia y pareidolia. 5. El detalle moderno, la IA y el triángulo. Aquí entra el combustible del título. En análisis visuales, una IA puede trazar bordes, unir aristas y cerrar figuras. Si la máquina marca un triángulo perfecto, el efecto psicológico es inmediato. Parece una confirmación matemática. Pero sigue siendo una interpretación de contornos, no una prueba de talla. Un algoritmo, igual que un ojo humano, puede ver figuras donde la naturaleza solo dejó fracturas y planos. Las preguntas que nadie logra cerrar del todo. Y entonces el misterio se vuelve más serio, porque empieza a depender de lo que faltaría para convertir la impresión en conclusión. Pregunta 1. ¿Dónde están los rastros culturales inequívocos? Si fuera un sitio construido o modificado por humanos, muchos esperarían encontrar, cerca o encima, evidencia asociada, fragmentos trabajados, herramientas, restos de actividad humana. La ausencia de ese tipo de pruebas claras es una de las razones por las que el consenso no se mueve con facilidad. Pregunta 2. ¿En qué momento pudo estar fuera del agua? La profundidad reportada ronda los 25 a 26 metros, y eso abre una posibilidad tentadora. En épocas de nivel del mar mucho más bajo, hoy habría tierra donde ahora hay agua.
En el último máximo glacial, hace unos 20.000 años, el nivel del mar global fue más de 400 pies, más de 120 metros, más bajo que el actual, según el USGS. Eso no prueba construcción, pero sí mantiene viva la pregunta. Si alguna vez estuvo expuesto, ¿qué pudo ocurrir allí? Pregunta 3. ¿La tectónica hundió algo que estaba en superficie? ¿O solo fracturó roca submarina? La región es sísmica, y en regiones sísmicas, la roca se quiebra siguiendo patrones. Robert Schoch y otros escépticos señalan que los planos de estratificación y las fracturas verticales pueden producir escalones sorprendentemente regulares, especialmente en zonas con fallas y actividad tectónica. Pregunta 4. ¿Qué se consideraría una prueba definitiva? El debate suele estancarse porque ambos bandos miran formas y narran historias distintas. La salida, en teoría, sería otra: cartografiado detallado, análisis geológico fino, estudio de microfracturas y superficies, y búsqueda sistemática de materiales asociados. Mientras eso no se traduzca en consenso amplio, Yonaguni seguirá siendo lo que siempre fue: un lugar donde la imagen manda más que la evidencia. En el siguiente bloque, el relato entra en el terreno donde el misterio se vuelve adictivo. Las teorías, no solo la idea de una construcción humana, sino las versiones más arriesgadas, los paralelos con otras ruinas submarinas y el motivo por el que cada cierto tiempo Yonaguni regresa como si el océano lo devolviera a la conversación. A partir de este punto, Yonaguni deja de ser solo una discusión técnica y se convierte en un tablero donde cada quien acomoda las piezas según lo que cree posible. Y con un sitio sumergido, difícil de medir, difícil de excavar, difícil de cerrar con pruebas, las teorías ganan espacio. Teoría 1. Natural, pero retocada. Una de las ideas más persistentes no necesita imaginar una ciudad perdida completa. Propone algo intermedio: que la base sea geológica, sí, pero que manos humanas, en algún momento, aprovecharan esa geometría y la ordenaran. Un tallado mínimo: limpiar bordes, marcar escalones, convertir una plataforma natural en un lugar útil o ritual. Esta hipótesis es atractiva porque explica dos sensaciones, opuestas a la vez. ¿Por qué el sitio puede parecer demasiado perfecto en algunos planos? ¿Y por qué, al mismo tiempo, hay sectores donde la roca se ve irregular, como si la naturaleza siguiera mandando? El problema es el de siempre: sin objetos culturales asociados, sin dataciones directas y sin marcas inequívocas, esa frontera entre retocado y parecido a retocado se vuelve borrosa. Teoría 2. Una construcción humana con nombre propio. Aquí entra la propuesta más ambiciosa dentro del marco histórico: que la formación sea total o parcialmente una obra humana. El geólogo marino Masaaki Kimura ha sostenido que allí pueden identificarse elementos como una pirámide, castillos, caminos, monumentos y hasta algo similar a un estadio. Además, ha sugerido vínculos con la cultura de Yamatai. En esta versión, Yonaguni deja de ser un accidente geológico y se transforma en un complejo. Un sitio con intención. Un lugar con función. Un espacio que, en algún momento, tuvo sentido para alguien. Pero incluso dentro de esta lectura, no hay consenso sobre qué sería exactamente. ¿Fortificación? ¿Centro ceremonial? ¿Cantera monumental? ¿Un proyecto incompleto? La teoría abre una puerta, y detrás aparecen otras 10. Teoría 3. Se construyó y la tierra lo tragó. Otra rama especulativa intenta resolver el gran obstáculo: ¿cómo terminó bajo el mar? Según resúmenes del debate, Kimura revisó su estimación de edad con el tiempo. Primero habló de más de 10.000 años, cuando habría estado fuera del agua, y luego planteó una ventana de 2.000 a 3.000 años, argumentando que el nivel del mar en ese periodo ya era cercano al actual y que un evento tectónico podría haber contribuido a la inmersión. Esa idea tiene un encanto oscuro: un lugar construido y luego borrado por terremotos y cambios costeros.
pero también recibe objeciones. Por ejemplo, en el mismo resumen se menciona que el arqueólogo Richard J. Pearson consideró improbable esa interpretación. Teoría 4. Tiempo profundo, cuando el mar estaba más abajo. La versión más vertiginosa empuja a Yonaguni hacia una frontera inquietante, el final de la última gran glaciación. El USGS recuerda que en el último máximo glacial, hace unos 20.000 años, el nivel del mar global estaba más de 400 pies por debajo del actual. En ese escenario, un sitio hoy, a 26 metros de profundidad, habría estado expuesto sin problemas. Y entonces la imaginación hace lo suyo. Si hubo gente en la región, si existieron comunidades costeras antiguas, si se usó la roca como plataforma, Yonaguni podría haber sido un lugar en tierra antes de quedar sumergido. Kimura, en su etapa más temprana, llegó a vincular la idea con el continente mítico de Mu, una referencia más cultural y legendaria que arqueológica, precisamente como consecuencia de esa estimación antigua. Teoría 5. La Atlántida del Pacífico. Como mito moderno, el apodo no nace solo de investigadores, también de la forma en que el lugar se vende y se cuenta. Incluso una página turística oficial lo presenta con esa ambigüedad seductora. Puede ser una maravilla del mundo natural, o quizá los restos de una civilización perdida, y lo llama la Atlántida del Pacífico. Aquí sucede algo importante. El misterio se convierte en relato, y el relato en un imán. Cada nueva toma submarina parece buscar el ángulo que confirme una ruina. Teoría 6. El triángulo, la IA y el espejismo de la certeza. En algunos videos virales, el triángulo perfecto aparece como un veredicto tecnológico. La máquina marca bordes, une líneas y demuestra geometría. Pero la visión computacional no es un juez arqueológico. Es un sistema que detecta contornos y los ordena. Y en Yonaguni, donde la roca ya está llena de planos y fracturas, el algoritmo puede reforzar la ilusión de diseño. El triángulo, además, funciona como símbolo moderno. Cuando aparece, Internet lo carga de significado. A veces hasta se le añade un guiño conspirativo en miniaturas. Pero el símbolo no prueba el origen. Solo prueba una cosa: lo fácil que es convertir una forma en una historia. Y aún así, el sitio resiste, porque cuando el mar se calma y la visibilidad acompaña, Yonaguni vuelve a parecer lo que quizá nunca fue. Y eso es lo que lo hace peligroso y fascinante. A medida que el caso Yonaguni se vuelve más popular, ocurre algo curioso. Cuanto más se mira, menos estable parece la verdad. Porque Yonaguni no es un objeto en una vitrina. Es un sitio bajo el mar. Y bajo el mar, la evidencia no solo se observa, se negocia con la corriente, la visibilidad y el riesgo. La formación se describe a menudo como un gran bloque rectangular, con medidas que rondan los 100 por 60 metros y una altura aproximada de 25 metros. Lo suficiente para que, en video, parezca un edificio acostado en el fondo del océano. Además está en aguas relativamente accesibles para buzos entrenados, pero con una advertencia constante. Las corrientes pueden ser poderosas, y el sitio no es un paseo para principiantes. Esa combinación se puede ver, pero no se puede estudiar fácil, crea el escenario perfecto para que el misterio escale. Hay suficientes imágenes para alimentar teorías, pero no hay condiciones simples para cerrarlas con trabajo sistemático. Y cada toma nueva depende de un factor invisible. El mar decide qué se ve. La escalada técnica. Cuando el océano controla la evidencia. En tierra, una excavación puede volver una hipótesis verificable. En Yonaguni, incluso acercarse al mejor ángulo puede convertirse en una pelea con la corriente. El resultado es que la discusión se apoya demasiado en la apariencia. Bordes, planos, sombras y la tentación de llamar escalera a cualquier serie de niveles. Esto tiene una implicación clave. La gente no está discutiendo solo qué es Yonaguni, sino qué tan confiable es la mirada humana bajo el agua. Ahí es donde la IA
entra como si fuera una autoridad. Cuando un sistema traza líneas y cierra un triángulo perfecto, la sensación psicológica es potente. Parece una prueba, pero en realidad lo que hace la máquina es reforzar contornos, priorizar bordes y convertir irregularidades en geometría. No es arqueología, es detección de patrones. Y cuando el tema ya viene cargado de simbología, como esa miniatura con guiño Illuminati, usada solo como gancho, el triángulo deja de ser una forma y se vuelve un disparador cultural. La audiencia cree estar viendo señales, aunque el sitio no las esté ofreciendo. Lo que crece no es la evidencia, crece el relato. La escalada científica, un choque de lenguajes. El debate se endurece porque ambas posturas hablan idiomas distintos. Para la lectura artificial, la forma manda: terrazas, ángulos, plataformas. Para la lectura natural, la geología manda: estratos, fracturas, juntas, erosión. Robert Schoch, por ejemplo, ha explicado que areniscas con planos de estratificación y juntas verticales pueden generar bloques y escalones sorprendentemente rectos, especialmente en zonas sísmicas. Y al mismo tiempo, incluso él ha sugerido una salida intermedia: que el conjunto sea principalmente natural y que algunas zonas podrían haber sido tocadas o retocadas por humanos, sin que eso convierta el sitio en una ciudad sumergida. En paralelo, Masaki Kimura ha sostenido la interpretación opuesta, que allí se distinguen estructuras como caminos, monumentos e incluso un estadio, y ha propuesto marcos históricos que muchos especialistas consideran discutibles. El resultado es un choque que no se resuelve con una foto más. Se resuelve con criterios, y esos criterios rara vez se vuelven virales. Implicación 1. Si fuera natural. El misterio se vuelve más inquietante. Si Yonaguni es natural, el caso no se desinfla. Se vuelve en cierto modo más perturbador. Significaría que la naturaleza puede construir escenarios que parecen humanos, y que la mente, y ahora también los algoritmos, pueden caer una y otra vez en la misma ilusión. Yonaguni, entonces, sería una advertencia silenciosa. La geometría no siempre implica intención. Y el triángulo perfecto podría ser solo el símbolo moderno de una trampa antigua. Ver diseño donde hay fractura. Implicación 2. Si hubiera intervención humana, el océano podría estar ocultando mucho más. Si existiera evidencia sólida de retoque o construcción, aunque fuera parcial, la implicación sería enorme, pero distinta a la fantasía de Atlántida. Sugeriría que sitios costeros antiguos podrían haber quedado sumergidos por cambios del nivel del mar o por dinámica tectónica regional. Eso no reescribe la historia automáticamente, pero sí empuja una idea inquietante. Quizá el pasado humano en zonas costeras está más fragmentado de lo que se cree, porque el mar se quedó con una parte del archivo. Implicación 3. El verdadero monumento podría ser la pelea por el significado Yonaguni, también revela algo contemporáneo. El misterio ya no se construye solo con piedras, sino con clips, miniaturas, mapas de líneas y narrativas que compiten. Incluso una fuente turística oficial juega con esa ambigüedad. Maravilla natural o restos de una civilización perdida, y lo llama sin pudor la Atlántida del Pacífico. No es prueba de nada, pero muestra por qué el sitio nunca se queda quieto. El misterio es rentable, seductor y visualmente poderoso. En el último bloque, el relato llega al punto más tenso. Se reconstruye el momento del triángulo como clímax narrativo. Se confrontan las dos lecturas con lo que sí se puede afirmar con prudencia, y se ofrece un cierre revelador. No sobre una civilización perdida, sino sobre lo que realmente descubrió la Primo Ainaa cuando dibujó esa forma bajo el mar. La noche del triángulo no ocurre en el fondo del mar, ocurre en una pantalla. En el video, la cámara submarina avanza despacio sobre una pared oscura. La textura de la roca parece una piel antigua, cubierta por una pátina de tiempo. Los escalones se apilan como si alguien hubiera querido domesticar el océano.
un nivel, otro más. Y cuando el encuadre se estabiliza, la inteligencia artificial entra en escena como un segundo narrador. Primero aparecen puntos, luego líneas, después una malla de contornos que la máquina considera bordes. Cambios mínimos de luz, sombras, pequeñas fracturas. La IA no duda, no siente, solo calcula. Y entonces, como si fuera el último fotograma de un expediente clasificado, el sistema une tres extremos y cierra una forma. Un triángulo. La imagen golpea porque parece definitiva, porque el triángulo no es una curva caprichosa, es una declaración geométrica. Por un segundo se siente como si el mar hubiera soltado un secreto, como si Yonaguni hubiera esperado décadas para que una herramienta moderna lo leyera con frialdad matemática. Pero el clímax real está en lo que sucede después del impacto inicial, cuando la mente intenta convertir esa forma en un origen. En la historia de Yonaguni, ese impulso ha estado ahí desde el principio. En 1986, Kihachiro Aratake observa formaciones que parecen arquitectura y el sitio se vuelve una pregunta gigante en el borde occidental de Japón. Más tarde, el debate se polariza. Algunos ven un monumento artificial, otros ven estratos y fracturas haciendo su trabajo. Y con el tiempo, se suman lecturas cada vez más ambiciosas. Se habla de castillos, templos, caminos, canales, incluso de un estadio, como si el fondo marino fuera el plano de una ciudad detenida en el instante exacto antes de hundirse. Ahí, frente a ese triángulo perfecto, el misterio alcanza su punto máximo porque parece unir dos mundos, el del mito y el de la tecnología. La miniatura puede guiñar un ojo a símbolos conocidos, pero lo inquietante no es el símbolo, sino la facilidad con la que un símbolo aparece cuando se lo busca. La cámara vuelve a Yonaguni. La roca está inmóvil, indiferente. Las corrientes, en cambio, no lo están. El sitio es conocido por condiciones exigentes, y eso significa que el monumento nunca se ofrece igual dos veces. A veces el agua está limpia y los ángulos se ven nítidos. A veces hay partículas flotando y la geometría se desdibuja. Yonaguni, incluso cuando parece hablar, lo hace a medias. Y aquí llega el giro revelador, no el de una civilización perdida confirmada, sino el de una conclusión más incómoda. Lo que la IA descubrió no fue necesariamente un constructor. Descubrió una debilidad, la debilidad humana de ver intención en la forma, y al mismo tiempo, la debilidad tecnológica de reforzar lo que ya parece un patrón. Un algoritmo de visión no certifica una cantera ni una herramienta. Resalta contornos. Y en una roca con planos de estratificación y fracturas, los contornos abundan. Esa es la razón por la que geólogos como Robert Schoch insisten en que la estratigrafía puede producir bordes sorprendentemente rectos, tanto verticales como horizontales, sin necesidad de intervención humana. Pero el episodio no termina ahí, porque la otra mitad del misterio sigue respirando bajo el agua. Incluso si gran parte fuera natural, todavía queda una pregunta legítima. ¿Pudo estar expuesto en el pasado? Durante el último máximo glacial, el nivel del mar global fue más de 400 pies, más de 120 metros, más bajo que hoy. Ese dato no prueba que Yonaguni sea una construcción, pero sí permite un escenario posible, que zonas hoy sumergidas hayan sido costas antiguas, lugares de paso, plataformas naturales aprovechadas o simples accidentes geológicos que, al quedar bajo el agua, se volvieron espejos perfectos para la imaginación. Así, el triángulo perfecto deja de ser una firma secreta y se convierte en otra cosa. Un recordatorio de que el misterio no siempre está en la piedra, sino en la interpretación. Al final, Yonaguni permanece como un archivo incompleto, un sitio real, impresionante, filmado miles de veces, discutido durante décadas, y aún sin un consenso definitivo que cierre la historia. Y quizá ese sea el detalle más revelador de todos, que en pleno siglo XXI, con cámaras, mapas, modelos 3D
y algoritmos, el océano todavía pueda sostener una duda con la calma de quien sabe que el tiempo está de su lado. La última imagen vuelve a la pantalla del análisis. El triángulo sigue ahí, quieto, perfecto, pero ya no suena a veredicto. Suena a pregunta.